primera revolución popular realizada en Trujillo, Perú, el 7 de julio de 1932, dirigida por el mártir obrero e inmortal Manuel Búfalo Barreto y posteriormente continuado por el héroe de aquella revolución, Alfredo Tello Salaverría. 7 de julio de madrugada, el pueblo avanza casi en silencio, todo Trujillo se pone alerta cuando se escucha el ruido de balas. Delante de ellos está Barreto, que los dirige valientemente. Todos en orden se han acercado, todos ya listos para atacar. Compañeros todos, es para mí un honor venir aquí a este distrito de La Esperanza que se extiende a lo largo de esta tierra sagrada de la libertad. Porque estas dos palabras, esperanza y libertad, se vinculan, se entrecruzan y dan significado a lo que fue la revolución del año 32, que fue una gesta del pueblo en búsqueda de su libertad, porque tenía esperanza de conseguir la libertad de su pueblo, no solo para ese momento, sino también para las futuras generaciones. Y si menciono la palabra libertad con mucho ahínco, es porque es necesario comprender que desde la lucha por la independencia del Perú, que se concreta en el año 1821, las posteriores gestas populares, las luchas por la reivindicación de los derechos, son llevadas a cabo por el anarquismo, por los anarcosindicalistas, también que aquí, en los cuales incorporan los trabajadores de las haciendas azucareras. Esa lucha anarquista es luego conducida muy enérgicamente por nuestro recordado maestro Manuel González Prada. Estos vienen a ser, compañeros, los antecedentes históricos para la fundación de nuestro gran movimiento que es el aprismo. Víctor Raúl Haya de la Torre, él se nutre de estas ideas anarquistas porque son movimientos genuinamente libertarios y la lucha del APRA se ha siempre encaminado hacia la libertad y hacia la justicia social. Ese es el pan con libertad que siempre mencionamos y nunca dejamos de tomar como bandera de lucha. Fue Víctor Raúl, en sus años de adolescencia, que recoge ese pensamiento de la biblioteca de los anarquistas que estaban junto a la casa donde él residía con sus padres. Posteriormente, todas esas ideas libertarias encaminan la fundación de nuestro partido. Hay que recordar que en Chicama, en el año 1912, ya hay un antecedente de levantamiento popular para lograr la justicia para el valle. El anarquismo viene a encaminar la lucha social. El APRA lo toma y posteriormente, luego de la fundación del partido aprista, lo convierte ya en una lucha política. Y es ahí donde, cuando ya se dirige como una lucha política, viene la represión de los gobiernos de facto de turno. Hay un periodo en el que se menciona Luis Alberto Sánchez, que existe antes de desde la fundación del partido aprista, luego con el posterior Congreso Nacional
del partido, en el cual el pueblo mismo le entrega a Víctor Raúl el programa mínimo, que es el programa que elaboran las bases, y allí empieza a gestarse eso tan bello que fue de llevar el petitorio del pueblo de abajo hacia arriba, y eso se convierte posteriormente en ese libro que conocemos como Política Aprista. Es importante también recordar que la revolución del 7 de julio, como lo menciona Víctor Raúl en su discurso del año 33, le da un influjo espiritual a la lucha aprista, lo eleva hacia lo alto, hacia lo cósmico, porque es el hálito de esos muertos, es el hálito de esa entrega de su vida que hace perennizar nuestro movimiento, que nos hace sentir que nunca va a morir, porque ya ellos entregaron su vida por un ideal, y dentro de la vocación del servicio, el servicio es la más grande manifestación del amor que puede existir en la humanidad. Nosotros tenemos que tomar como ejemplo esa entrega, ese esfuerzo. Debemos comprender por qué esa generación de hombres valerosos, valientes, se entregaron hasta dar su vida. Hace un momento aquí preguntaron, compañeros, ¿estarían dispuestos a dar su vida por su partido? Sí. Ellos lo hicieron porque tenían un compromiso grande con su pueblo, porque tenían un compromiso con su partido, porque eran leales a su jefe Víctor Raúl, que se hallaba preso con la muerte en acecho, porque ellos eran una generación fraterna, leal, disciplinada. Y aquí me detengo en el término de disciplina, porque disciplina no solo significa cumplir, significa dejar ser conducido como un discípulo, porque proviene del latín discípulos. Entonces, nosotros debemos conservar esa humildad de discípulo y esa vocación de servicio como militantes apristas. Cabe mencionar también, compañeros, que nosotros tenemos una responsabilidad, porque lamentablemente en los textos de historia del Perú se ha contado una historia desde un punto unidimensional, unilateral, solo de los gobernantes, de los presidentes, de las obras, pero no del pueblo, que viene a ser el real protagonista de la historia de cualquier país. El pueblo peruano ha quedado marginado, como lo dice el libro de Daniel Hidalgo, ¿no? La lucha de los marginados, de los excluidos de las páginas de la historia, y nos toca a nosotros como generación joven y a nosotros adultos también permitirnos enseñar, si es que tenemos esa capacidad de llegar a los escolares, a los adolescentes, enseñarles que hubo aquí en el Perú una revolución del año 32, una gesta popular, una gesta que entregó, que hombres valerosos lucharon por la libertad. Y creo que con ese conocimiento ellos podrán reconciliarse con el nuevo hombre americano, que también luchó y entregó, y hubieron más de 6.000 mártires aquí solamente en Chanchán, sin mencionar las luchas también en Huaraz, en Cajabamba, en Ayacucho y en varios lugares del Perú. El año de la barbarie. Si ellos fueron capaces de tatuar con sangre la historia, nosotros debemos de ser capaces de llenar los libros de historia con esa gesta. Y estoy segura que con eso se va a volver a fortalecer la identidad del peruano.
porque aquí hemos luchado por nuestra libertad. Trujillo fue la primera ciudad bombardeada por sus propias fuerzas armadas, por cielo, por tierra. Después, años después, lo fuera Guernica, que fue también bombardeada por los nazis cuando apoyaron a Franco en su conquista de España. Y aquí también quiero detenerme porque Luis Alberto Sánchez menciona que durante el año del 31 hasta el año 39, el año de la barbarie y luego de la gran clandestinidad, existe una preparación militar, paramilitar de la policía del Perú a través de la Gestapo, tanto en Roma como en Berlín. Era el avance del totalitarismo que quería invadir no solo América, sino también África. Entonces la lucha de la Revolución del 32 no solo es una lucha nacional, se convierte también en una resistencia a la invasión del totalitarismo en la tierra americana. Quiero mencionarles que nosotros quizás ya vivimos en libertad, pero no debemos de dormirnos en los laureles de la libertad, compañeros. Nosotros debemos de consolidar todavía muchas luchas. Todavía no hay justicia social de la que hablaba Aya de la Torre. Todavía hay un pueblo que necesita ser guiado, conducido. Y la historia aprista ha demostrado que no es necesario llegar al poder para poder conducir a su pueblo, para poder culturizarlo, para poder moralizarlo, para devolverle su capacidad y su compromiso de lucha, su compromiso con su propio porvenir. No son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría. Muertos son los que tienen muerte el alma y viven todavía. Porque nuestros muertos, porque el búfalo Barreto, cuando arremetió contra el cuartel O'Donovan, Alfredo Tello Salavarría tomando luego el puesto de combate, o María Luisa Obregón atendiendo a los heridos y no dudando de tomar un fusil cuando fue necesario, o Pedro Díaz Canseco Tobar, que se volvió hierro con su propio tanque de fusil. Ellos ya descansan en paz, porque como hace un momento mencionó en la liturgia, que aquellos que son perseguidos en su búsqueda por la justicia, de ellos es el reino de los cielos. Ellos descansan en paz, pero nosotros estamos aquí. Algunos dormidos, algunos esperando, algunos con desidia. Y necesitamos fortalecernos, compañeros. Necesitamos fortalecer nuestro partido. Necesitamos devolverle a esta tierra americana, a este Prometeo americano, su derecho a su búsqueda de su verdadera libertad, una verdadera democracia que en estos momentos no existe, a una justicia social que lamentablemente han tomado las falsas izquierdas como bandera, pero no le otorgan el real significado. Los apristas sabemos lo que es justicia social. Quiero hacer un llamado también a la juventud que necesita tomar su puesto de combate, a tomar las armas del conocimiento, las armas de la ciencia, de la tecnología, y por qué no del amor también. Porque recuerdo una reflexión de mi padre que decía: aquel que es justo da a cada quien lo que corresponde, pero aquel que ama da incluso de lo que le pertenece a sí mismo. Y yo creo que Víctor Raúl
amó a su pueblo hasta ofrendar completamente su vida, y estos mártires también hicieron lo mismo. Entonces nosotros tenemos nuevas armas. Quizá ya no tendremos la muerte en acecho, ya no estaremos posiblemente detenidos, o quién sabe, porque este gobierno yo creo que está siendo influenciado por fuerzas externas, por ideologías que están tratando de apoderarse de toda América Latina. Y nosotros debemos de acá hacer la resistencia, debemos de darle la fortaleza al Perú para buscar realmente su camino a la verdadera justicia social. Y quiero concluir, compañeros, con unas palabras del compañero Armando Villanueva del Campo, que en el 2007 dijo que su generación consolidó la libertad con las armas de la beligerancia, pero nos toca a los apristas del siglo XXI consolidar la justicia social con las armas del conocimiento, de la ciencia y la tecnología. ¡Que vivan los mártires de Chan Chan y que viva Víctor Raúl! Gracias.